Tan es así que buscamos neuroderecho y lo primero que nos salen son o noticias de lo que es, bueno, su definición, y otras tantas de Estados Unidos, que la protección de imagen, protección de derecho y sobre todo esta parte de la persona y su conciencia. Lo que pasa es que yo creo que es un tema muy grande, un árbol con muchas ramas. A ver, entendamos que neuro, pues estás hablando de las cuestiones cerebrales y derecho, pues las cosas jurídicas, o el jus que abarcaría el jus naturalismo, el jus de todos los sentidos. Estamos en una época del jus naturalismo, donde estamos hablando que los derechos humanos han prevalecido sobre muchas cuestiones. En el momento que ya dicen que es su veredicto, les pide que se retire el jurado y el juez ya aplica todo el Estado, toda la ley, todo el rigor de la ley. Dice, a ver, de acuerdo con lo que dicen que es usted culpable, usted se le aplica esto y le aplica todo el rigor. En México no es así. Ya tenemos oralidad, pero el juez se vuelve el todólogo. México es un derecho positivo, o sea, significa que todo está normado. Es como cuando Peña hizo el famoso pacto por México, e hizo las grandes, es lo que la sociedad dice, faramaya, va. Hizo las grandes reformas del país. ¿Y fue una faramaya? Sí, sí fue, te voy a decir por qué. Porque no pudieron ser aplicables. ¿Por qué no pudieron ser aplicables, Manuel? Quedaron en un espacio muy fantasioso. No. Al ser derecho positivo, creas las leyes generales y debes de crear las leyes secundarias para su aplicación, porque México vive un derecho positivo. No es como el Estado que es continuinario, los usos y costumbres, no, aquí todo está regulado. Entonces los diputados de ese entonces, Peña fue un presidente que no tuvo un congreso a favor, tuvo un congreso en contra. Negoció el pacto por México con todos los partidos para sacar las grandes reformas. Cuando quiso sacar la ley secundaria, dijeron todos los partidos, no, si este cuate las logra, ya nos sacamos al PRI del poder. Amigos de Medios Alternos, en este cierre de año tenemos a un tótem de sabiduría y a una figura que me ha ayudado y ha enseñado demasiadas cosas en este breve camino que es la vida. El día de hoy, en este gran cierre de año, estamos aquí en Sonámbulo Café y pues con el gusto y el honor de presentar a un tótem de sabiduría de muchas generaciones, a un ídolo y a una figura de inspiración tanto política, social y moral, el maestro en Derecho, Mario Berumen. Mi querido Manuel, me cae, de verdad que me has de querer demasiado para presentarme tan bellamente. Un gusto y un placer estar contigo, amigo. El placer es todo mío, la verdad. ¿Quién mejor que para platicar de derecho y neuroderecho, sobre todo, que es el tema central, pero enfocado en ámbito penal? Fíjate que estás escogiendo un tema muy escabroso, muy moderno, okay, que para los viejitos como yo no nos tocó estudiar, pero pregúntanos y vamos a hacer lo posible por darnos un entendimiento en este tema. Va, perfectísimo, mi maestro. Pues mire, primero quiero empezar con saber de dónde estudió usted. O sea, sé que estudia Derecho, sé que tiene la maestría, pero ¿cómo empieza este camino de ser jurista? ¿Cómo empezó? ¿Cómo fueron estos primeros años? Fue primero la enseñanza familiar. Mi papá fue abogado, que en paz descanse. Y bueno, pues yo tenía que determinar, había dos carreras que me llamaban mucho la atención, la arquitectura y el derecho. Entonces terminé estudiando derecho en la Universidad del Valle de México. Okay. Y la maestría la hice en la UNAM, en el Centro de Estudios Universitarios, bueno, el Centro de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que hice la maestría en Derecho Constitucional. Okay. Y bueno, pues ahí estamos hemos dado clases en el tribunal y por ahí vamos haciendo algunas cuestiones. Ok. Tengo entendido que usted también es asesor político. He tenido la fortuna. ¿Qué es un asesor político? Pues mira, vamos a hablar en varias ramas. Si es de la administración pública, ves todos los aspectos de lo que es su ámbito de jurisdicción, que sería la capacidad de administrar, ver las normas jurídicas, ver la administración pública, las políticas públicas. Si en el ámbito de la legislatura es el derecho parlamentario, la asesoría de iniciativas de ley, las comisiones, y si es en el aspecto partidario, pues bueno, lo que es todo el asunto del INE, asuntos del partido y
cuestiones políticas, sociales también ahí abarca. Vaya, es un panorama muy amplio, justo como nuestro tema. Muy álgido porque habrá algunos que no les guste el tema o que no quieran hablar de él. Y pues bueno, esperemos sacarle el máximo de jugo aquí con esta plática. Mi estimado, hemos visto la evolución de la tecnología, inteligencia artificial, que se creía algo imposible en estas fechas, pero ya Hollywood nos lo había adelantado de una forma muy tenebrosa. Tenemos películas como Terminator, El Día del Juicio Final, con Tom Cruise varias películas igual de tecnología e inteligencia artificial, pero no es así. Vemos que es una herramienta más que nos puede ayudar a crecer nuestro flujo de trabajo, a ser una herramienta más, pero hay muchos otros que están preocupados, y es aquí donde entra el neuroderecho. En Estados Unidos es algo que ya se viene manejando con varios años de adelanto, si no es que entre 5 a 10. En México apenas va entrando. Tan es así que buscamos neuroderecho y lo primero que nos salen son o noticias de lo que es, bueno, su definición, y otras tantas de Estados Unidos, que la protección de imagen, protección de derecho y sobre todo esta parte de la persona y su conciencia. Okay. Lo que pasa es que yo creo que es un tema muy grande, un árbol con muchas ramas. A ver, entendamos que neuro, pues estás hablando de las cuestiones cerebrales y derecho, pues las cosas jurídicas o el jus que abarcaría el jus naturalismo, el jus de todos los sentidos. Estamos en una época del justnaturalismo, donde estamos hablando que los derechos humanos han prevalecido sobre muchas cuestiones. Entonces, normalmente, ¿qué estudia el derecho? Pues estudia cómo se comporta el ser humano ante la sociedad, regulamos esta sociedad y buscamos normas que nos ayuden a interactuar con la sociedad, ¿ok? Y buscamos que tengamos una vida equilibrada, pacífica, y aquel que hace actos en contra de estos actos, pues estamos incurriendo en actos presuntamente ilícitos y tenemos penalidades. Y ahí tendríamos que regresar al derecho canónico, donde podemos hablar desde la Biblia, de hablar del no sé, el derecho del tanto, estamos hablando digamos, el ojo por ojo, diente por diente, que es la ley del talión. Hablamos de los 10 mandamientos, no robarás, no matarás. Y si nos vamos a esta modernidad de lo que estudia esta rama del derecho, estudia no nomás el comportamiento, sino se busca la manera del análisis del por qué fue. Por eso tenemos que sumar estas dos visiones, ¿no? Ya hay algunos libros ahí de algunos maestros interesantes que han hablado. Y tú hablas un poquito de Hollywood. Yo me acuerdo en 1998 salió una película de este amigo Will Smith que se llamaba Enemigo Público, y hablaba sobre no nomás el comportamiento, sino hablaba de un sistema de inteligencia satelital donde puedes estar localizando y correteando a una persona y que en cualquier lugar del mundo te encontraba, ¿no? Es como yo les decía, yo cuando estaba chico decían que una bola de ping pong la encontraban con el satélite en cualquier lugar del mundo. Y a veces ahora les digo a los chicos cuando he dado clases, ¿por qué no encontramos a la delincuencia? ¿No? Digo, pero si nos vamos a otros aspectos de esta rama, vemos en los aeropuertos. De repente hay programas de televisión que tú ves Alerta Aeropuerto Madrid. Los perfiladores. Los perfiladores. Y que buscan. Y dice, ¿por qué detienen al cuate de la fila? ¿Qué hubo ahí? Porque resulta que las cámaras que están en visión ya son de alta tecnología, que te están viendo hasta tu temperatura, si vienes nervioso, tu sistema cardíaco. Y entonces en ese sentido, cuando ven que una persona está así como que en una alerta, cámara, ¿no? Una alerta diferente a lo que es un viajante o un transeúnte o un turista normal, dice, a ver, deténlo y cuestiónalo, y es donde empieza a caer en contradicciones y puede resultar que es una persona que está traficando algo o es una persona que pues, a lo mejor es un nuevo viaje y está muy emocionado. Pero eso es parte de lo que está haciendo esta rama del derecho novedoso. La tecnología, nos fuimos evolucionando y parte de estudiar el derecho es la evolución social. O sea, yo les digo a todos los apasionados, y a mí me encanta mi derecho constitucional, porque digo, yo orgullosamente puedo decir que la Constitución mexicana es una de las constituciones pioneras en el sentido
de ser de las primeras constituciones que habló sobre garantías sociales. Y fuimos evolucionando sobre este gran crecimiento a tal grado que cuando se creó la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, toma en consideración nuestra constitución para hacer sus derechos, se inspira, ¿no? Pero obviamente en esta evolución social tenemos que ir transformándonos, porque, digo, no la misma generación que yo estudié, donde nos daban como materia hasta la informática aplicada al derecho, ahora ustedes que llegan a estas nuevas generaciones de universitarios, donde la informática ya es implícita, ¿no? Donde ustedes tienen en este aparato, en un celular, la llave al mundo. Yo les digo, si ustedes agarran este celular y le ponen en Google alguna cuestión que quieran preguntar, les va a dar alguna respuesta, quizá algunas ambiguas, algunas más profundas, pero al final de cuentas te da la respuesta inmediata de algo que quieres conocer. En nuestra época era muy difícil, tenías que ir a los libros tradicionales, a las enciclopedias, a las bibliotecas, y principalmente la enseñanza se daba de uno a otro. Hoy ustedes pueden empezar a investigar y aprender. Entonces, así como fuimos evolucionando en ese sistema de educación, tenemos que evolucionar cómo se va a aplicar el derecho a esta nueva tecnología, porque también venimos a otra ramaje de este tema, sería cuando te roban tu imagen, cuando te roban tu personalidad. Digo, hoy en día es muy fácil que te digan, me hackearon el WhatsApp, me hackearon la cuenta de Facebook, anteriormente de Twitter, ¿no? Ahora es X, ¿no? Me hackearon esto, y de repente se ha dado hechos de que te hackean tus cuentas privadas y te empiezan a pedir dinero a tu nombre porque es que estás enfermo, eres tú, o y cae el delito. Y claro, entonces cae en el delito de ¿qué? De que están haciendo un fraude con tus enlaces, tus amigos, tus amistades. Entonces, eso también es parte de cómo hemos evolucionado. Pues hoy tenemos ramas en el derecho penal en donde están siendo aplicadas únicamente en esta materia tecnológica. Y también tenemos que irnos a otro ramaje más, que sería la enseñanza a los alumnos de cómo ir evolucionando con esta gran crecimiento tecnológico en materia jurídica. Justo, comentamos fuera de cámara que usted viene del sistema inquisidor, un sistema muy rudo de la época no negra, pero sí donde todo era más en caliente. Luego pasamos a una donde queda una incertidumbre muy extraña, que es la actual, y que sigue evolucionando. Con esas herramientas tecnológicas se buscaba reducir la población carcelaria, pero vemos que se incrementó o que sigue igual. En base a estas herramientas tecnológicas, hemos visto que sí, muchas personas las ocupan o las emplean como una herramienta para realizar un flujo de trabajo más coordinado, más apegado a la legalidad, pero también hay otra parte que lo ocupa justo para hackear, para hacer fraudes, para hacer demás cosas que infligen ya en esta legalidad de una forma que puede quedar en un vacío o que sí puede estar penada. ¿Usted cómo ve este cambio de panorama de un inquisidor al actual, a un futuro? A ver, voy a voy a intentar ser breve para hacer un pequeño resumen. Okay. A mí me tocó el sistema inquisidor, así como le dicen, casi parece que rezamos al derecho canónico, que es la Santa Inquisición, donde una persona era víctima de un presunto acto ilícito, un robo, ¿va? La autoridad, ya sea en caso urgente o sea en flagrancia, agarraba al presunto responsable y lo presentaba ante la autoridad del Ministerio Público. Y como era un acto que afectaba a la sociedad, un presunto acto ilícito que afectaba a la sociedad, de manera inmediata hacía el pliego de consignación. Bueno, primero tenía que ser los elementos del tipo, hacer la investigación, hacer el pliego de consignación y lo llevaban a reclusorio, después para que sea su declaración preparatoria. Pero voy a la parte romántica de este sistema inquisidor, ¿va? El que era víctima y decía, ya está en la cárcel. Como sea la persona que me causó un menoscabo, un daño, ya está en la cárcel.
Pero el cuate no estaba en la cárcel. Esta persona, este presunto responsable estaba en un reclusorio preventivo. ¿Qué significaba eso? Yo, Estado, te recluía preventivamente en lo que resolvía tu situación jurídica. ¿Cuál era la situación jurídica? Si eras inocente o culpable, ¿va? Y llevaba el procedimiento jurisdiccional ante la autoridad, ante el juez, ¿va? Pero la persona que se sentía víctima de ese presunto acto ilícito veía a la persona ahí. Si la persona era inocente, pues le decían, señor, pues muchas gracias, discúlpenos, pues váyase a su casa. Pero si era culpable, iba a una penitenciaría. Vuelvo al derecho canónico, de penitencia, es como si te vas a confesar, ¿qué te dice el cura? Tu penitencia son 10 padres nuestros. Bueno, no, aquí no, aquí era, tu pena, dice el código penal, ¿qué es esto? Y entendamos que nosotros adoptamos los códigos napoleónicos. A ver, me gustaría hacer un breve paréntesis dentro de ese breve paréntesis. ¿Qué es un código napoleónico para aquel que... Napoleón, el emperador Napoleón francés, crea los códigos para llevar a cabo su sistema de gobierno. Y hace códigos en todos los ámbitos, ¿no? Civil, penal y todos estos. Bueno, nosotros adoptamos ese asunto y adoptamos también el federalismo del proyecto del Barón de Montesquieu. ¿No? Y nosotros pues, creamos un híbrido en este país porque también adoptamos el federalismo norteamericano. ¿Sí? ¿Sabes? Me extendería mucho en los temas, pero bueno, allá eran 13 colonias, se hacen 13 congregaciones y después dicen, ¿saben qué? Vamos a hacer 13 confederaciones y después un federalismo, que era tener 3 niveles de gobierno con 3 esferas de poder, adoptando el asunto de Barón de Montesquieu. Pero me voy a regresar al asunto penal. Regresamos. Digo, ya como brevario cultural, porque si no me voy a meter en otro tema. Es el derecho, no es solo hablar es esto, sino hay que, como cadenita con la historia, es de tal cosa. Y de un punto te lleva al otro. Tiene muchos ramajes y es muy bello. De verdad, el derecho, si lo entendiéramos todos los mexicanos, no habría tanta desigualdad. Si lo que nos diferencia entre los países del primer mundo, como se dicen ellos, y nosotros en vías de crecimiento, es que cualquier ciudadano te conoce tus derechos constitucionales, ¿no? Aquí tú le preguntas a un ciudadano común y corriente cuántos artículos tiene su constitución y no te contesta. No, tiene 136 artículos para quitar la duda. Lo iba a poner aquí en los comentarios para que participara la gente, pero adelantó la respuesta. Bueno, entonces en ese aspecto, en ese sistema inquisidor, tú sentías que había una respuesta del Estado. Una de las obligaciones principales del Estado, como lo que es el derecho administrativo, es brindar la seguridad al ciudadano. Es una de sus principales funciones. Dentro del federalismo, el gobierno federal tiene el presidente ejecuta la administración pública. Y en esa ejecución de administrar, también administra la seguridad. Por eso las Fuerzas Armadas están bajo el mando del presidente de la administración, o sea, del ejecutivo. O sea, no indica que sea un solo presidente. O sea, en este país hay 3 presidentes: el ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Va? Entonces, en ese asunto, tú sentías como ciudadano que el Estado te brindaba seguridad. ¿Qué pasa? El nuevo sistema acusatorio. O sea, no es nuevo, empezamos con la oralidad. México tuvo antes que tuviéramos el sistema escrito, tuvimos oralidad, llegamos al sistema escrito. México vuelve a imitar un poco el sistema oral de los norteamericanos, pero la diferencia es que en Estados Unidos el juez es un mediador entre la parte fiscal, el acusado, pero hay una cosa importante que se llama jurado. El jurado son ciudadanos que conocen sus derechos constitucionales y que ellos van a interpretar. Y que van a hacer un contrapeso. No, van a interpretar la ley. ¿Sí? Y el juez la aplica. ¿Por qué? Porque el fiscal intenta convencer no al juez, nada más, convencer al jurado que la persona que tiene detenida es un presunto responsable de actos ilícitos. Y la parte defensora intenta convencer al juez y al jurado que es inocente. Pero si tú te percatas en el sistema anglosajón, le pregunta al juez al jurado, la persona es, ¿cómo la declaran? Dicen, inocente o culpable. En el momento que ya dicen que es su veredicto, les pide que se retire el jurado
y el juez ya aplica todo el Estado, toda la ley, todo el rigor de la ley. Dice, a ver, de acuerdo con lo que dicen que es usted culpable, usted se le aplica esto y le aplica todo el rigor. En México no es así. Ya tenemos oralidad, pero el juez se vuelve el todólogo. O sea, seguimos teniendo este asunto. Este asunto del sistema acusatorio viene después de la gran reforma del 2011, cuando nosotros transformamos nuestra constitución de garantías individuales, llegamos al justnaturalismo del apartado de derechos humanos. Entonces reina la presuncional de inocencia. ¿Qué indica? Todo mundo es inocente hasta que se compruebe lo contrario. Y en este asunto, al que tu víctima presentan al presunto responsable, ahora le toca a la Policía de Investigación generar la carpeta de investigación, dársela al juez para que ellos empiecen a hacer todo lo que es el procedimiento. Y en este asunto de procedimiento, pues ya tienes demasiadas cuestiones a favor, porque también si entendamos que lo que buscábamos era despresurizar dos cosas. Se buscaba con esta gran reforma, despresurizar el número de la población que existe en reclusorios preventivos, porque había demasiada gente recluida, demasiados procedimientos, y pasaba demasiado tiempo en lo que se declaraba tu situación jurídica. Y había veces que resultaba que eras inocente y habías estado ahí 7 años, ¿no? O a veces resultaba que ya eras culpable y más ibas a compurgar a más 9 años de pena, es un ejemplo de fechas, y habías pasado 7 años en reclusión, pues nada más ibas a la penitenciaría 2. O sea, se intentaba despresurizar este sistema. Entonces, se crea la figura de lo que es la reparación del daño. Y en este asunto de la reparación del daño, de repente oyes cuando dicen padres, ¿por qué quieren? Digo, hemos oído una noticia que dicen, nos quieren comprar la vida de un hijo, nos quieren comprar lo que costó un bien inmueble, un bien mueble. Y en este asunto, la cosa sería preguntarnos al ciudadano si ahora siguen sintiendo ese amparo, esa tranquilidad de que se está aplicando la justicia, ¿no? Okay. Entonces, para algunos dicen que el nuevo sistema acusatorio es muy bueno, principalmente para los abogados que se dedican al hecho penal, porque les ayuda mucho a agilizar los procedimientos y les ayuda mucho que con este sistema, al ser la reina, la presuncional de inocencia, y hay un catálogo de delitos en el cual están vistos cuáles son los que son graves y bueno, este tipo de temas. Tú puedes solicitar el sistema abrevado para que se vaya rápido el procedimiento, te declaras culpable, haces la reparación del daño y para afuera, ¿no? Rapidísimo. Okay. O sea, ese es un procedimiento rápido, mientras que estés dentro de los rangos que marca la ley. Y todo ese tipo de cosas, cuando tú le preguntas a la persona que fue víctima cómo se siente, de repente dicen, yo no vi justicia. Entonces yo creo que no vamos mal, yo creo que vamos bien. O sea, yo no estoy en contra de este nuevo sistema. Digo, me queda claro que nuestro sistema inquisidor era a rajatabla, más rígido. O sea, había mucha desigualdad, había mucha población de gente que se robaba un pan y estaba en el reclusorio durante varios años, ¿no? Pero al final de cuentas también tenemos que buscar ese equilibrio de que la sociedad sienta que se le está aplicando el Estado de Derecho y por otro lado entendamos algo, los derechos humanos es para la víctima y el presunto responsable. O sea, el justnaturalismo aplica para todos. Por el simple hecho de ser humano, nos aplica todos los beneficios de la ley. Creo que me extendí mucho, ¿verdad? Un poco, pero está bien, porque muchas personas que nos ven ahorita en medios alternos, es tan amplia la gama que la gente que nos ve, no es como en su caso que los ven personas que ya están sentados en el mundo jurídico o personas que son apasionadas, son estudiantes. Aquí nos ve el común y este pequeño breviario, esta pequeña extensión está muy interesante porque nos da un panorama más amplio y nos hacen comprender y entender de que no solo es algo que está y que existe,
sino que es un mundo más complejo que se debe de conocer y de analizar de diferentes perspectivas para, para verlo como un todo y no solo como un eso. O sea, sería como darle una figura a un algo que era plano y ahora ya es tridimensional, que lo podemos manipular. Así es como lo estoy viendo ahorita. Porque hay muchas dimensiones, muchos temas, como bien se mencionó al principio, hay muchas ramas. Y estas ramas nos van a permitir el entendimiento de lo que está pasando en ese momento. Y justo a esta parte de que la gente ahora quiere justicia, o que pide justicia porque no siente que la tiene, hay algo que está pasando muy seguido, que es el robo de identidad, o que está dejando de pasar a cierta medida. El neuroderecho aplica para esta parte, por lo que tengo entendido, y también ayuda a que las plataformas digitales, los medios de comunicación, llamémoslo stream, llamémoslo redes sociales, y otras plataformas como el smartwatch, el Alexa y todas estas inteligencias artificiales, recopilan miles de kilovatios de información diaria en todo el mundo. Y esta información puede ser usada para bien, puede ser usada para bien en términos mercadológicos, para ver y posicionar ciertas cosas, para que te mantengan al tanto de noticias o de cosas relevantes para el usuario. Pero también tenemos esta otra parte de filtraciones de la base de datos, y aquí es donde entra esta parte. ¿Cómo se puede sentir más segura la persona en este sentido? O sea, vemos que piden justicia, pero ignoramos mucho esta parte del mundo digital. Pues, bueno, son varios temas ahí. A ver. Tenemos que hacer grandes legislaturas, grandes transformaciones. Tenemos que ver por quién van a votar en las elecciones. No nomás es votar por un líder, sino una gente. Cuando tenemos que ver qué es lo que hay en nuestro escenario político. ¿Cuál es la función de un legislador? Crear leyes, modificar, transformar las leyes, ¿va? Tanto senadores como diputados. Los diputados representan a la población y los senadores a los estados, ¿va? ¿Por qué voy con esto? Si hay robo de identidad, hay malas legislaturas. La delincuencia organizada, pues se llama delincuencia organizada, se ha organizado y está viendo los menoscabos o los filtros o las oscuridades jurídicas que existen para crear el caos y crear el robo. Ya hablemos de identidad, el robo bancario, el famoso robo gusano, de que se roban los centavos. Okay. Si tú calculas los centavos de, no sé, de Walmart, una tienda grande, imagínate que este café cueste $1 peso con 1 centavo. Si tú le robas a este café 1 centavo a 10 millones de café, ¿cuánto te va a dar? Ya te dio. 1 millón. ¿No? Claro. Y si ya te da ahí la suma. O sea, te va sumando los centavos. Entonces hay gente que la delincuencia organizada ha sido muy inteligente en meterse en estas grandes tecnologías, en estos grandes bancos de datos para ir robando, y nosotros no tenemos esa legislación. Okay. ¿No? Hemos avanzado, sí, ¿no? Hemos ido evolucionando. Todavía no hemos evolucionado en el robo de identidad, porque hay gente que te roba la identidad y deja de preocuparte por la identidad del WhatsApp y del Facebook, que te roba la identidad en tus cuentas bancarias. Y hay algunas aplicaciones que tú agarras tu celular y te metes tu clave. Hay unas que metes nada más tu huella dactilar, pero hay unas que pones tu foto para reconocimiento. Es como la banca ha ido intentando evolucionar para que no te hagan robo en tus cuentas. Suceda. Pero también hemos estado viendo que hay gente, la delincuencia organizada, que también ya está empezando a atacar estos sistemas. ¿Hacia dónde va la evolución social? Pues va al infinito, ¿no? O sea, esto va a crecer como crece el pensamiento. Vamos, y nosotros en materia jurídica tenemos que evolucionar al mismo nivel, porque la sociedad va evolucionando. ¿En qué va? A ver, cuando yo crecí, cuando era un niño, era una maravilla cuando había un control remoto para cambiar la televisión, porque antes tienes que pararte y cambiarlo a mano. La perilla. Para ti es algo habitual. Yo te dije hace rato, esto es la llave al mundo. Tú en cualquier momento tú te puedes ir en Google Maps a cualquier parte del mundo en tiempo real y ver qué está pasando, no sé, en las pirámides de Egipto.
no, ahorita en la Torre Eiffel. De la misma manera, el delincuente está revisando a quién puede secuestrar. Ok. Cuando yo fui diputado local, me acuerdo que había un estudio. Inglaterra tenía en ese entonces 14,000 cámaras. Nueva York tenía, si no mal recuerdo, 20,000. La Ciudad de México tenía 30,000 cámaras. Donde tú andes transitando hay una cámara que está vigilando, ¿no? Entonces la pregunta es ¿por qué no aplicamos el Estado de Derecho para detener a los delincuentes? El anterior gobierno, antes de que llegara Martín Batres, y hoy es esta precandidata diciendo, metimos 70,000 cámaras nuevas más. O sea, simplemente el metro tiene una cantidad de cámaras impresionantes. Cada vagón del metro tiene cámaras. Se supone que está grabando en tiempo real lo que está pasando. ¿Por qué hay tocamientos en contra de nuestras mujeres? Okay. ¿Por qué hay extorsiones de mujeres que utilizan esta generosa ley de defender a nuestras mujeres para extorsionar? Y hay varios procedimientos jurídicos en hombres que han sido acusados por tocamiento y jamás estuvieron ahí, y resulta que las cámaras no graban, además ni siquiera existe el video, ¿no? Lo que está en mantenimiento, ¿no? Está en mantenimiento. O sea, ¿a dónde va el asunto? Yo creo que la tecnología va a avanzar a grados tales que algún día nuestros sistemas bancarios van a cambiar de manera increíble. Mira, la moneda se evaluaba en lingotes de oro. ¿Cuántos lingotes de oro tienes a nivel internacional lo que pesaba tu moneda? La delincuencia organizada vio que las monedas más fuertes eran dólar. ¿Qué hizo? Digamos, como lo que metieron en caletas y en donde tú quieras, los dólares. Sí. Ahora Estados Unidos tiene una deuda gigantesca interna de que generó papel moneda y no puede generar más papel moneda porque no tiene el respaldo en el Fondo Monetario Internacional, porque no puede meterle más oro, no tiene eso. ¿Y dónde está su moneda? No está transitando entre las comunidades, no está transitando entre las comunidades que generaron. Vamos a generar el plástico moneda. Ellos fueron los impulsores del plástico moneda por esta problemática que tenían. ¿Cuáles? Las famosas tarjetas de débito. Y ahora dijeron, ya tenemos un problema que nos están clonando las tarjetas, nos están clonando esto. Que dijeron, vamos a meter las plataformas para hacer la banca móvil. La banca móvil, ¿no? Ve cómo hemos ido evolucionando socialmente. ¿Y a dónde vamos a llegar? Va a llegar un momento en que vamos a tener como un chip integrado nosotros. Yo creo que sí, se oye muy hollywoodesco. No, de hecho, disculpe que lo había interrumpido, pero hay un personaje que hace performance, que se ha instalado varios microchips alrededor del brazo, y uno es la cuenta de débito, otro es el celular en general, otro es la llave de su propia casa. Entonces, no lo veo muy alejado en cuanto al tiempo. Va a llegar un momento y va a decir, pues, ya no me puedes robar, pues, o me cortas el brazo, como dice o algo, no más. A ver qué pasa, ¿no? Porque pues, ya mis cuentas están aquí, ya no están en un móvil. Hace poquito veía un video aquí en Facebook, donde también de repente entramos bastante por lo que me dedico, y decían, para que no te roben tu cuenta bancaria, ponle una clave a tu NIP. Porque te roban el celular, es cierto, bloqueas el celular, pero sacas el NIP, la mesa de tu celular, ya tienes acceso a todo, ¿no? Entonces, sí tenemos que evolucionar. La pregunta es, ¿cuánto hemos evolucionado jurídicamente? Vos te decía, este tema, muchos no le entramos a platicarlo, porque tiene muchas ramificaciones, tienes que hablar de muchas ramas, ¿sí? Porque uno estudia el cerebro, ¿no? Lo jurídico estudia el comportamiento, el otro estudia el por qué lo estás haciendo. Entonces aquí tienes que unificar ambos escenarios tanto de por qué lo haces y este comportamiento, cómo ha ido evolucionando, para que nos brindemos una legislatura que proteja a la sociedad de esta delincuencia que sí realmente es organizada. El Estado se ha desorganizado. ¿Y eso a causa de qué? Por la propia sociedad, la propia ausencia de las comunidades dentro de sus órganos legislativos.
por la percepción social hacia este tipo de órganos. ¿Por qué ha pasado esto dentro de...? Manuel, me quieres meter en problemas políticos. No, así, sin mencionar colores ni banderas. No, es que, mira, te voy a decir, algunas personas van a decir que los anteriores gobiernos fueron muy malos, para otros van a decir que fueron muy buenos, para ahorita podemos decir que este gobierno es el peor y otros van a decir que para ellos es la transformación. Uno de los grandes problemas es que gobernar siempre tiene problemas. Y es lo que entendí. Y el que gobierna nunca va a quedar bien con nadie. Siempre vas a quedar mal con todos. ¿Por qué? Porque siempre falta algo que hacer. Pero indefinidamente tú te das cuenta cuando lo hiciste bien o mal como gobernante en tu último año de gobierno. Porque aunque digas muchas mentiras, en tu último año de gobierno es como una bola de nieve que fue creciendo, aunque tengas un montón de mentiras, van saliendo a la luz todos los problemas, ¿no? Cuando no hay un estado de derecho, cuando hay un estado de sitio, cuando ya la inseguridad se incrementó al grado tal de que tú ya no la puedes controlar. O sea, voy a poner un ejemplo, no sé, ayer salen todos los medios que le dicen al presunto que era precandidato a la jefatura de gobierno, Omar García Harfuch, ¿no? Okay. Salen todos los medios que le dijeron la inteligencia militar que huyera del país porque un cartel lo quería matar, ¿no? Okay. Entonces yo les decía, a ver, es muy delicado lo que están diciendo, muy delicado. Te voy a decir por qué, porque este hombre deja que había sido presunto candidato de un partido a la Ciudad de México. Este hombre fue el policía de la Ciudad de México. Este hombre está cercano a la gente de poder, y más delicado lo que estaban diciendo en los medios es que el militar le dice huye del país. Entonces, si este hombre que es cercano, los que están con los que tienen todo el poder del Estado, te dicen huye, entonces ¿qué pasaría con nosotros simples mortales que no estamos en este hecho? Okay. ¿No? Es un tema bastante delicado y muy delicado que hagan este tipo de declaraciones y afirmen cosas cuando lo que más está exigiendo a la gente ahorita es la seguridad. Y vamos a lo mismo, la seguridad no nomás es generar la legislación. La legislación México es un derecho positivo. O sea, significa que todo está normado. Es como cuando Peña hizo el famoso Pacto por México. E hizo las grandes, toda su faramaya y esto. Sí. Es lo que la sociedad dice, faramaya, va. Hizo las grandes reformas del país. ¿Y fue una faramaya? Sí fue, te voy a decir por qué. Porque no pudieron ser aplicables. ¿Por qué no pudieron ser aplicables, Manuel? Quedaron en un espacio muy fantasioso. No. Al ser derecho positivo, creas las leyes generales y debes de crear las leyes secundarias para su aplicación, porque México vive un derecho positivo. No es como en Estados Unidos, que es continuario, o los usos y costumbres, no, aquí todo está regulado. Entonces los diputados de ese entonces, Peña fue un presidente que no tuvo un congreso a favor, tuvo un congreso en contra. Negoció el Pacto por México con todos los partidos para sacar las grandes reformas. Cuando quiso sacar la ley secundaria, dijeron todos los partidos, no, si este cuate las logra, ya nos sacamos al PRI del poder. Entonces, si tú te metes a la hemeroteca, si te metes a la biblioteca, si te metes a las memorias históricas del Congreso de la Unión, de esas legislaturas, te vas a dar cuenta que están congeladas las leyes secundarias. Como no puedes aplicar las leyes secundarias, no puedes aplicar las reformas. Okay. Sí, es un todo más, ya es más elaborado. Por eso que también conocer lo que es el derecho parlamentario. Entonces, en este asunto, este tema por eso es escabroso, porque tienes que hablar de políticas públicas, de cuestiones de legislatura y cuestiones políticas, porque al final de cuentas la sociedad estamos en un evidente crecimiento cultural, social y político. Estamos evolucionando. Hoy la Revolución Mexicana, nuestra nueva Revolución Mexicana, es una revolución ideológica de crecimiento. Ustedes los jóvenes tienen esa obligación ya no nomás de creer lo que decimos algunos. Tenemos que ir a investigar lo que nos está diciendo la persona y cerciorarnos que si es verdad o mentira, ¿no?
y después de que veamos si es verdad o mentira, sacar nuestras propias conclusiones e intentar mejorar, ¿no? Digo, si estás en un estado de sitio donde todos te están diciendo, no pasa nada, amigo, Todo está tranquilo. a besos y abrazos, si no balazos, lo que quieras, pues, ¿qué crees que va a pasar? Puede pasar el todo. Claro. Pero si tienes, digo, con todo el rigor del mundo, y cuando di derechos humanos, yo les decía, en la materia de derechos humanos, les decía a los chicos, quiero que me saquen un análisis, ¿sí? De cuando me digan, ¿en qué momento es el hilo tan delgado de que los derechos humanos dejaron o sea, no permitieron que exista, ¿sí? Lo que es la obligación del Estado? ¿Cuál es? Proteger El al Estado de Derecho. ciudadano. ¿Y qué es esto? El poder de la autoridad, ejercer la autoridad, y no que seas un represor, ¿sí? A mí me da mucha risa y mucho coraje cuando de repente vas en la calle y ves a gente que está filmando, miren, policías que están agrediendo a un ciudadano, se nota ¿cómo se llama? El abuso de autoridad. Perdón, a ver, cuidado, puede ser que sea cierto, pero también puede ser que esa persona cometió un delito unas 10 cuadras atrás y lo venían correteando y lo están sometiendo. ¿O qué quiere que le diga al policía? Señor delincuente, téngame la amabilidad, por favor, de subirse a mi patrulla, porque lo voy a remitir al Ministerio Público. Por favorcito, ¿sí? O sea, no va a pasar un nunca. delincuente cuando se va a delinquir, realmente va con una cosa, una persona, un ratero, va por el móvil, y si lo van a agarrar, no, va a intentar que no lo agarren, pase lo que pase. Entonces, ¿cómo ponemos a nuestras policías en riesgo? Porque después decimos, están ejecutando el abuso de autoridad. Están ejecutando el abuso de autoridad o el acto de autoridad. Claro. ¿Qué es el acto de autoridad y qué es el abuso de autoridad? ¿En qué hilo tan delgado estamos? Pero todos hoy en día te sientes periodista, te subes en redes. Te sienten los justicieros sociales. Y entonces, en ese sentido, cuando de repente te toca a ti que alguien de tu familia es agredido, dices, ¿dónde está la justicia? Pues tú lo limitaste cuando tú estás presumiendo que lo que está haciendo la autoridad es incorrecto. No niego que también hay autoridades que hacen cosas incorrectas. Tenemos que meter mecanismos que aseguren que la persona que va a brindar el servicio de servir lo haga bien. ¿Sí? Pero el tema es cuando la sociedad ve que hay una ambigüedad, que no existe Estado de autoridad, que no existe el Estado de Derecho, ¿qué pasa con la sociedad? Traigo vainilla, ¿No? Sí, pasa ahí. Entonces, si tú me sigues preguntando sobre este tema, pues te dije, es un tema muy escabroso, muy complicado, porque tendríamos que hablar de demasiadas ramas. Y esas ramas abarca el todo, porque hay una cosa que tenemos que entender. Los que empezamos a estudiar cuando yo estaba, hace algunos años, en el milenio pasado y el siglo pasado, porque soy del milenio pasado, ¿sí? El derecho era una visión diferente. Hoy ya se globalizó. Había un libro que me gustó mucho que se llamaba Salvemos la Madre Tierra, de ciencia ficción, y hablaba que 4 grandes máquinas, 4 grandes computadoras manejarían el sistema de justicia. ¿Por qué? Porque una máquina no tendría sentimientos, aplicaría el derecho en todo su regi, en toda su fuerza, ¿sí? Y la otra serán incorruptibles, ¿no? Y el libro está muy interesante porque resulta que un robot mata a otro robot. Entonces, para ellos era imposible que un robot pudiera matar a otro robot, pero bueno, pasa. Es un libro muy interesante, si lo llegan a leer, de verdad les va a gustar mucho, porque cuando yo fui evolucionando con esa gran tecnología, ¿sí? Vas viendo que esta ciencia ficción fue muy cercana. Isaac Asimov, con su libro de Yo Robot, que es muy buen libro, que nada que ver con la película, nada que ver con la película. Digo, también maneja uno de sus capítulos un robot que juzga al hombre y le dice que el hombre es la mano del dios de los robots para crear robots. Y te da a entender Isaac Asimov en este libro, cuando no hay una explicación lógica, y aún las máquinas, cuando no encuentran esa inteligencia artificial, no encuentran una explicación lógica a lo que está pasando, busca una deidad. Por eso mucho, cuando empecé a hablar sobre esto,
empecé a hablar un poco del derecho canónico. ¿Por qué? Porque entendamos que nosotros empezamos, la sociedad empezó a evolucionar así, nos juntamos, fuimos agentes sociales y en este asunto logramos poner normas. Y empezó así, nos guste o no. Y es un ciclo que no tiene fin, que va a seguir evolucionando hasta que el hombre deje de ser hombre, que va a tomar un buen de años, esperemos, y que ha sido forma de establecer una sociedad, normas y sobre todo vivir en una armonía, llamémoslo lo más realista y acomodada que se pueda. La verdad, maestro, ha sido una gran cátedra aquí. Cuando le invité esperaba otra cosa, hablar de, a lo mejor un poco más técnicamente de lo que es el neuroderecho, cómo se aplica y todo eso, pero como bien lo menciona, es hablar de un todo, pero primero hay que conocer qué es en raíz. Y de ahí nos podemos ir derivando a ramas. El tiempo aquí en la plataforma es infinito, pero para que nuestra audiencia siga interesada y que se una a la conversación, de momento lo vamos a dejar hasta aquí. No te preocupes, ya veremos más momentos. Usted tiene aquí carta blanca, usted decide con qué tema quiere venir. Muchas gracias. Si quiere hablar más de política escabrosa, hay que hacerlo, pero esto va a ser un contenido adicional al cual, pues, si lo piden, lo vamos a realizar y va a ser exclusivo para que las personas que lo piden puedan acceder a él. Para que luego no estén ahí quemando plataformas de que es que hablaron en tal cosa, de eso y del otro, no. Es para aquellos que lo están pidiendo y aquellos que lo quieren consumir realmente con el afán de aprender y de crearse un criterio propio. Yo les voy a decir a todos y de verdad agradezco primero tu invitación. Nos conocimos yo dando entrevistas, claro, y de verdad que siempre es un placer verte evolucionar, amigo. Digo, más que los jóvenes van creciendo a pasos agigantados. Vean su proyecto, es un proyecto independiente, es un joven muy dinámico. Te agradezco mucho la invitación. Claro que sí, estamos por acá y perdón que me haya extendido en otros temas, pero decía McCormick que una buena argumentación jurídica siempre te lleva a buenos resultados positivos. Claro. Entonces, para poder hablar de algunos temas como estos, tenemos que entender cómo nace, cómo crecen varias cosas y por qué hablo que este es un tema que tiene que desarrollarse en todo. Vamos a una era milenaria, una era tecnológica y una era donde si no evolucionamos mental, física y socialmente y principalmente políticamente para hacer políticas públicas adecuadas, pues nuestro desarrollo y nuestra coexistencia no sería fácil de habitar. Claro. Entonces, pues yo te agradezco y cuando gustes andaremos por acá. Muchas gracias, maestro. Un saludo a todos. Me gustaría pedirle su conclusión, como usted lo hace en sus programas, que me tienen más que maravillado. Pero vamos, una conclusión breve y su forma de contacto para, no sé, y que la gente lo siga en redes sociales y todo eso. Bueno, pues una conclusión breve es que a todos aquellos que quieran entrar al maravilloso mundo del derecho, ténganlo por cierto que es una de las carreras más apasionantes, una de las carreras que te va a llevar sobre cómo podemos vivir en paz y socialmente bien, y también para defender los actos jurídicos. Y aquellos que no nos gusta meternos a estudiar esta materia, yo sí les pido que se metan a conocer un poco lo que son sus derechos, porque eso nos va a llevar a exigir que los que nos gobiernen sean lo mejor, para que vivamos bien, estemos bien y estemos seguros. Y lo que más les agradezco es que nos presten atención, espero les gusten mis comentarios, a algunos no les va a gustar, pero al final de cuentas, acuérdense que todos son ideas y todas las ideas evolucionan y nos llevan a buscar otros proyectos y otra manera de ver la vida. Entonces, por favor, sigamos aprendiendo qué es lo principal que debemos hacer. Pues mi estimado, eso ha sido todo por el día de hoy. Te agradezco mucho. Gracias, amigo. Y pues bueno, amigos de Medios Alternos, compartan, suscríbanse y comenten para llegar a más personas. Estamos creciendo y este es el cierre de año para la plataforma Medios Alternos en relación a entrevistas, en relación a todos los contenidos que se tienen, desde Caja Negra, Espacio Artístico y Medios Alternos. Se va a seguir creando más contenido a lo largo de estos días para que no se queden sin contenido en ninguna de las plataformas, Facebook, Instagram y YouTube. Pero esto nos vamos a tomar unas breves vacaciones de invierno y regresamos con todo para enero 2024. Nos vemos la próxima semana con más contenido y suscríbanse y síganos en todas las plataformas.